Eso se divide en dos clases de sistemas, ¿no es cierto? El central y el periférico. El central, que está formado por este, que es el encéfalo. ¿Dónde se aloja? ¿Dónde se protege? En la cavidad craneal. Esto ahí. Está organizado en dos hemisferios, izquierdo y derecho. Parece que se dividieran, pero no se dividen, ¿sí? Hay una estructura que los une, que es sustancia blanca, ¿no? Es esto. Esto los divide, esto los comunica a los dos hemisferios. Se llama cuerpo calloso. ¿Sí? Es un ejemplo de sustancia blanca. ¿Qué pasa por ahí? Millones y millones de axones mielinizados. Y están comunicando a los dos hemisferios. ¿Listo? El cerebro tiene tres partes importantes de acuerdo a su formación embrionaria: el romboencéfalo, el mesencéfalo, que está aquí, y el prosencéfalo, que es todo lo voluminoso. Romboencéfalo, ¿qué tiene? Médula oblongada, puente, cerebelo. Y el remanente de esa vesícula, que recuerden que fue la vesícula posterior la que se formó, ¿sí? Y el remanente de esa formación queda un espacio aquí que se llama cuarto ventrículo. El mesencéfalo, que se formó de la vesícula media, decimos que es el que está, ¿no?, entre el romboencéfalo y el prosencéfalo. Solo dejó un remanente que se llama el conducto mesencefálico, que es este. O sea, por medio de ese conducto se puede comunicar el tercer ventrículo, que queda aquí, con el cuarto. También. O acueducto de Silvio, creo que también se llama, ¿no? O mesencefálico. Tenemos el prosencéfalo, que se formó de la vesícula anterior. Y recuerden que esa vesícula a la vez se dividió en dos subvesículas para formar el espacio del tercer ventrículo y los ventrículos laterales. De ahí quedaron plasmados entonces la formación del diencéfalo, que es esto, y el telencéfalo, que es esto. Entonces el prosencéfalo se divide en dos partes, ¿no? ¿Quién limita eso? El cuerpo calloso. Del cuerpo calloso hacia la parte media, diencéfalo. Y del cuerpo calloso hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia lateral, telencéfalo. Hasta ahí vamos. El diencéfalo, recuerde que debe tener unos parámetros de ubicación. A eso le llamamos anterior, a eso le llamamos posterior. En lo posterior se encuentra el cerebelo y eso le sirve como referente, ¿sí? Ubicar la parte posterior. Entonces, la parte anterior del diencéfalo se le va a llamar hipotálamo, ¿sí? En esta parte. Y en la concepción habíamos indicado que ahí está la hipófisis, exactamente en la silla turca, ¿sí?, que le pertenece al cuerpo del hueso esfenoides. Ahí se encuentra. Solo que en las necropsias y al retirar el cerebro termina arrancándose la hipófisis. No sale nunca con el cerebro, ¿sí? Se queda ahí anclada en la silla turca porque por ahí hay un diafragma membranoso que permite que no salga, ¿sí? Luego tenemos alrededor de esta parte café el tálamo, centro de recepción de toda la información sensitiva que se produce en el cuerpo. O sea, todo lo que está subiendo por la médula espinal termina aquí. Y el tálamo es el que decide para dónde la manda. Si acá, por acá. ¿Sí o menos? Y en la parte posterior, también en la concepción, habíamos hablado de esa glándula. La glándula pineal. Hace parte del metatálamo. El diencéfalo se divide en ¿qué?
Tálamo y metatálamo. ¿Listo? ¿Dónde queda el metatálamo en el diencéfalo? En la parte más posterior. Así es la cosa. Mire la sustancia cómo está organizada. La sustancia gris a la periferia y la sustancia blanca en la parte interna. Todo lo contrario sucede en la médula espinal. ¿Qué es la sustancia gris? Somas y conexiones cortas, ¿sí? O sea, dendritas. El palio, que se le puede llamar así a la corteza cerebral o también al telencéfalo, está organizada por lóbulos. Y los lóbulos se mencionan de acuerdo con los huesos que se relacionan. ¿Listo? Frontal, temporal, occipital. Bien, el lóbulo de la ínsula que ya tenemos que abrir en esta parte es el surco lateral o decirlo. Entonces tenemos que abrirlo para poderlo mirar allá, al fondo. ¿Cómo se llama? El lóbulo de la ínsula. ¿Ok? 5 lóbulos. Eso sí ya es nomenclatura antigua, ¿sí? Sobre todo de los autores, ¿no? Que estudiaron eso, todavía conservaban eso. Pero ya en los congresos mundiales de anatomía, pues ya prácticamente desistieron de eso y mejor decidieron darles unos nombres que sean universales, ¿no? O sea que cuando usted vaya al Japón, a la China, se esté hablando lo mismo. Pero anteriormente sí se empezó a estudiar así, por eso quedaron en algunos textos connotadas algunas nomenclaturas antiguas. Pero pues todavía es válido, ¿no? Para unos docentes todavía las damos como válidas, hay otros que son muy estrictos con las nomenclaturas, y tiene que serlo actualizado. ¿Entendido hasta ahí? En la corteza encontramos unas formaciones, miren, a esto le llamamos circunvoluciones. Y las circunvoluciones están delimitadas por surcos y cisuras, ¿no? Entonces, eso hace que se entienda cómo está evolucionado un cerebro. Eso es lo que marca la evolución del sistema nervioso. Yo les digo que cuando nosotros nacemos y se nos forma el cerebro es liso. En palabras un poquito coloquiales, ¿no? Somos rúticos, ¿sí? No sabemos nada. Pero a medida que nos vamos desarrollando en el vientre de la madre y de igual forma nos seguimos desarrollando fuera de él, estas cosas se van marcando, ¿sí? Y siguen apareciendo. Entonces, de acuerdo a las habilidades que nosotros aprendamos y desarrollemos durante nuestra vida, esto se va marcando cada vez más. Se creía, ¿no? Anteriormente que Einstein tenía el cerebro más grande, pero no, cuando le hicieron la necropsia resultó que lo que él sí tenía bien marcado eran las circunvoluciones, pero bien marcadas, ¿sí? Entonces, por ende, ya de acuerdo, en comparación con otros cerebros, se dieron cuenta que las personas que desarrollan bastantes habilidades, ¿sí?, en la parte nerviosa, se les marca muy bien, ¿sí?, la corteza cerebral. ¿Existe el caso, pues, así, que se marque bastante hasta que se rompa? No. Lo que sí pueden haber es más elevaciones, ¿no? Y estos van a connotar más que todo en las impresiones del cerebro, del cráneo, ¿sí? Ahí se van a marcar mucho más. Va a encontrar un marco, un cráneo por dentro, con un poco como de ondulaciones, ¿sí? Adentramientos y salidas. Pero más no crece, ¿sí? Más no crece. Dicen que el tamaño es similar a los 2 puños. ¿Qué tan cierto es? 2 puños, pero ¿cómo? Porque este es un tamaño, mira, anatómico normal, ¿sí? Muy pequeño para su cabeza. O sea, que más, Claro, ahí uno diría, no, pues ese man tiene más cráneo que cerebro, ¿no? ¿Así? No, la masa encefálica tiene que ir acorde con la masa ósea, ¿sí? Si no hay problemas,
Pero mira, estos son modelos casi no tanto a escala, sino un modelo casi muy similar al del humano real. ¿Sí? Claro, allá tengo un cerebro grandote, ¿no? Usted lo mira, parece que fuera de elefante, ¿no? Pero ahí sí ya es a escala mucho más grande, ¿no? Bien, chicos, miren, incluso hasta la parte más media tiene circunvoluciones, tiene giros. Así se va marcando el cerebro. Por ende, cuando ustedes les dé por estudiar neuroanatomía, cada giro, ¿sí? Cada circunvolución tiene una función, tiene una razón de ser. Por ende, toda la corteza no maneja toda la información. Hay ciertas áreas del cerebro que manejan ciertas cosas. ¿Listo? Por ejemplo, en los lóbulos parietales, ahí somos monstruos nosotros. O sea, morfológicamente somos unos monstruos. Porque ahí tenemos las manos gigantes, ¿sí? Tenemos la cara gigante. Y es de acuerdo a los receptores que tengamos en el cuerpo. ¿Sí? Donde menos receptores hay, somos bien reducidos. ¿Sí? Y donde más receptores hay, somos grandotes. Neurológicamente. Unas cosas interesantes. Bien. Sacamos esa estructura del encéfalo y eso se le llama tallo encefálico. El tallo encefálico está formado por el romboencéfalo, por el mesencéfalo. Pero específicamente del romboencéfalo solo la médula oblongada y el puente, el cerebelón. ¿Listo? Y el mesencéfalo sí todo participa acá. A eso se le llama tallo encefálico. La importancia de este es que aparte de tener los centros reguladores de la respiración y de la función cardíaca, también nacen aquí la mayoría de pares craneales, excepto dos, el primero y el segundo. El primero y el segundo nacen ¿dónde? En el telencéfalo. Tenemos el primero que es el olfatorio, que es este, y el que le sigue, el óptico. Dos. El resto ya nace ¿en dónde? En el tallo. Es decir, que entre el puente y el mesencéfalo nace este par craneal, que es el tercero. Se llama oculomotor. Le da la vuelta al tallo encefálico. Recuerde que esta es la parte anterior, esta es la parte posterior. O sea, aquí se ha extraído el cerebelo. ¿Sí? Y nos encontramos con el único par craneal que nace en la parte posterior del tallo, que es el cuarto, troclear. ¿Sí? Luego nos vamos otra vez al puente y nos encontramos con el quinto, trigémino. Nos bajamos un poquito más y entre la médula oblongada y el puente, el sexto, abducen. Nos vamos más lateral al abducen, ¿sí? En esa misma dirección. Y nos encontramos con un paquete de nervios que son el séptimo y el octavo. ¿Sí? O sea, el facial y el vestíbulo ocular. Nos bajamos un poquito, ¿sí?, de este paquete y nos encontramos tres nervios consecutivos. El noveno, el décimo y el onceavo. ¿Sí? Glosofaringio, vago y accesorio. Luego nos vamos un poquito hacia medial de la médula oblongada y nos ubicamos en este detalle anatómico que se llaman las olivas. Por delante de las olivas, o sea esto, está emergiendo el último par craneal, que es el doceavo. Hipogloso. El hipogloso. Ahí están los 12 pares craneales para que los estudien, ¿no? Para que se diviertan, para que se emocionen, no para que se asusten, por favor. Bien, aquí podemos ver que el cerebro está ubicado en su cavidad craneal, que lo está protegiendo el cráneo, o sea, los huesos, ¿sí? Pero también el cerebro está envuelto en tres membranas. ¿Cómo llamamos a esas membranas? Las meninges, ¿sí? Y las meninges son tres. Exacto. La dura madre que va adosada a los huesos,
¿sí? O sea, va pegada a los huesos. Y enseguida de ella tenemos a la pía madre, o sea, las dos casi van unidas. La otra membrana va adosada al cerebro, miren, la aracnoides. Y entre la aracnoides y la pía madre tenemos un espacio. El espacio se llama espacio subaracnoideo. ¿Listo? Y por medio de ese espacio circula el líquido que producen las células epentimarias. El líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Entonces, ese líquido cefalorraquídeo se produce aquí en el tercer ventrículo, se produce en el cuarto, pero también se produce en los ventrículos laterales. ¿Sí? Aquí están unos espacios. Y ahí en esos espacios se encuentran unas estructuras que son como esta, de color rosado, que se llaman los plexos coroideos. O sea, los plexos coroideos están formados por células epentimarias. Y ahí es donde se produce el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué pasa? De los ventrículos laterales al tercer ventrículo, del tercer ventrículo al cuarto ventrículo. ¿Listo? Y de ahí, del cuarto ventrículo, sale por dos agujeros, ¿no?, que tenemos hacia los lados en esta parte. ¿Sí? Hacia los lados. Unos son los agujeros de Monro y otros son los de Monro y de Lusca. ¿Sí? Por medio de esos agujeros se regula el líquido cefalorraquídeo, porque las células constantemente siguen produciendo líquido cefalorraquídeo. Cuando a las personas se les tapan esos agujeros, por lo general sufren compresiones cerebrales y el dolor de cabeza es intenso. ¿Sí? Como no se pueden abrir los agujeros ahí porque es muy traumática la cirugía, se canalizan desde los espacios subaracnoideos que tenemos en la base del cráneo y se los conecta con la cavidad abdominal. ¿Sí? Y de esa manera se evacúa el líquido cefalorraquídeo. Y entonces ya a la persona se le va bajando la presión que siente, ¿no?, al acumularse mucho líquido cefalorraquídeo. Cuando sale normalmente por los agujeros que les menciono, los laterales, por lo general ese líquido se combina junto con una sustancia que tiene el oído que se llama la linfa y la perilinfa, ¿sí? Y esos van a formar lo que es la cera en el oído. El cefalorraquídeo va a ser más denso. Sí, oso tiene un poco de cosas, ¿sí? Es casi el plasma de la sangre, algo parecido. Tiene muchas sustancias, pero también en mayor porcentaje agua, ¿no? Bien, entonces, ¿está claro esto? ¿Sí? El espacio subaracnoideo está formado por la pía madre y por la aracnoides. ¿Listo? Y por ahí circula el líquido cefalorraquídeo. Otra cosa importante del cerebro que debemos saber son las dos arterias importantes que irrigan a la masa encefálica. Entonces tenemos a esta que está indicada con la pinza, que se llama la arteria carótida interna. Y si hay una interna, ya las vamos a conocer en el sistema cardiocirculatorio. Por ahorita esa arteria sube por el cuello por aquí y entra por el agujero del mismo nombre, miren, agujero carotídeo, ¿sí? Y llega hasta aquí como carotidia. De aquí ya se empieza a ramificar y a darle toda la irrigación al cerebro. Y otra arteria importante es esta, se llama la arteria cerebral, arteria vertebral. ¿Listo? Lo que está indicando la pinza vertebral. Y esa arteria vertebral también sube por el cuello, pero a través de esos agujeros que tienen las vértebras cervicales. ¿Cómo se llamaban? Los agujeros transversos. ¿Listo? Y entran por el agujero magno, ¿sí? Y forman el famoso polígono de Willis, a los que les tocó polígono de Willis. ¿Listo? Son todas estas arterias que van a irrigar la masa encefálica. Ya vengo.